Los protagonistas, autoridades, analistas, expertos, especialistas y líderes de opinión. Son los protagonistas, aquí en Buenos Días América. Buenos Días América. El noticiero del pueblo. Son ya las 7 de la mañana con 3 minutos en el Ecuador continental, una hora menos en la región insular. A esta hora de la mañana recibimos en esta mesa informativa a Roger Celi de Ciudadanía y Desarrollo, politólogo, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Roger, gracias por estar en este estudio. Te hemos invitado para analizar lo que pasa en la Asamblea Nacional y sobre todo lo que pasó ayer en la votación de la polémica ley de inteligencia, que se llegó con las justas a 77 votos y eso significó que la RC también se siga desgranando porque un asambleísta de Galápagos votó con el oficialismo y eso derivó en la expulsión inmediata de sus filas de la Revolución Ciudadana. Y quiero empezar, antes de pasar a la ley de inteligencia, analizar el tema, preguntándote: ¿cuál es tu lectura de esta mayoría que se muestra un tanto débil en momentos como este de la aprobación de la ley de inteligencia? ¿Qué pasó con las justas? Bienvenido, buenos días, Roger. Muy buenos días, muchísimas gracias como siempre por la invitación. Bueno, como se había advertido en el inicio de esta legislatura, es una mayoría frágil de este gobierno y se ve en cada una de las decisiones y votaciones en las cuales deben negociar. Evidentemente. ¿Qué estará detrás de la negociación al respecto del legislador que vota a favor del gobierno, siendo parte de la Revolución Ciudadana, que ha sido interpelado por sus compañeros? Hay esta foto que yo creo que va a pasar a la historia de Paola Cabezas, no sé si exigiendo explicaciones al respecto de su posición inaudita sobre una ley en la cual la bancada ha mostrado que es contraria, ¿no? Ahora pues la gran pregunta es ¿qué va a pasar con la Revolución Ciudadana en el futuro? ¿Lograrán tener una luz al respecto de lo que van a hacer como organización política? Porque es una pregunta que aún no tiene respuesta. ¿Tú crees que la RC va a seguir desgranándose? Es, como habíamos comentado, un escenario distinto a lo que pasó en su momento con Alianza País cuando se dividió en dos. Es un momento distinto en relación a lo que ocurrió con Guillermo Lasso y la búsqueda de otros legisladores que puedan apoyar su plan de gobierno. Ahora es un escenario distinto. ADN no es que necesita grandes bloques de legisladores que migren hacia la organización oficialista, sino legisladores puntuales, es decir, al menudeo, que es lo que estamos viendo ahora. Por tal razón yo no creo que sea atractivo tampoco para ADN lograr que se pasen un cierto número de la Revolución Ciudadana a sus filas, sobre todo porque aún hay este estigma al respecto de la Revolución Ciudadana, no solo en la política legislativa, sino también en los funcionarios públicos. No sé si ustedes han escuchado que cuando el gobierno designa a algún funcionario, lo primero que le ven es si fue correísta o no fue correísta. Pero sin embargo están ahí, ¿no? Como si fuera ese un criterio de evaluación objetiva sobre el desempeño de un funcionario. Y eso pues podría generar alguna resistencia sobre recibir más legisladores de la Revolución Ciudadana. Ahora necesitan al menudeo 2, 3, 4 para garantizar una mayoría eventual. Pero Roger, más allá de que los asambleístas de la RC terminen pasándose a ADN, hay malestar al interior porque Reto, por ejemplo, no tiene una coincidencia total con el bloque de la bancada correísta dura y además hay otros asambleístas que por la narrativa que instala ADN como que se van sintiendo incómodos por las críticas y cuestionamientos de la misma ciudadanía. Y es algo que viene de fondo de la Revolución Ciudadana, en donde no es claro dos cosas. En primer lugar, estamos especulando obviamente, si es que hay ya una transición de liderazgo de esta organización política. O los que estaban considerados como llamados a asumir al menos en la Asamblea, no se ha notado, ¿no? No hay ese despunte, esa claridad al respecto de quién asume el liderazgo país sobre la Revolución Ciudadana. Sigue siendo Rafael Correa desde el exterior, ya es otra persona acá. Es Marcelo Aguiñaga, tal vez ya no, es Viviana Veloz, quizá ya no. ¿Quién es? ¿Quién es el líder político de la Revolución Ciudadana in situ en la política que estamos viviendo actualmente? Y en segundo lugar, no hay un norte, entiéndase que la Revolución Ciudadana es la oposición
de este gobierno, pero no hay un norte al respecto de cómo va a funcionar esa oposición, sobre qué temas, sobre qué puntos. Y eso hace que en cada decisión hayan distintas voces, muchas disímiles, que no tienen una orientación formal al respecto de la línea de vocería. Escuchaba a Javier Lasso, por ejemplo, decir, y está en todo su derecho, decir, yo no tengo por qué mentirle a la gente, hay problemas en la Revolución Ciudadana. Otros legisladores de la Revolución Ciudadana dicen, no, son cosas que estamos solucionando, que son propias de el escenario postelectoral. Pero la ciudadanía creo que se da cuenta de que es una organización política que no tiene un norte claro al respecto de cómo va a funcionar. Ahora, lo que pasa también es que se registraría o se evidenciaría en la RC que se escogen candidatos a gusto y capricho del líder político de esta organización. Bueno, en primer lugar hay que decirlo, la Revolución Ciudadana es una organización política con mayor disciplina partidista, mayor formalización de procesos y demás. Es una organización política que ha estado muchos años en el poder y goza de esta estructuración. Eso no quita que esta y otras organizaciones políticas, creo que todas, lo que hacen es tener dos procesos de democracia interna, entre comillas. El proceso de democracia interna en donde se eligen, digamos, por términos de validación y otros criterios a los candidatos, pero que finalmente pasan este grupo reducido de quienes son, no me atrevería a calificar como propietarios de los partidos políticos, pero son quienes toman las decisiones finalmente. Este petit comité de los partidos políticos. Lo que no hay, desafortunadamente, en este país es la aplicación del principio de oposición. O no sé si ustedes han visto, tal vez yo me equivoco, que una persona dentro de la organización política dice, no, ese candidato no, por esta y por esta razón. No, eso no hay, es como un asentimiento constante y unívoco, digamos, unánime de todos de aceptar la decisión generalizada, pero no hay un principio de oposición, no se aplica el principio de oposición en las elecciones primarias de las organizaciones políticas. Eso produce que luego tengamos sorpresas como de los legisladores que se van cambiando a otra organización política. Voy al análisis de la ley de solidaridad que, como se había mencionado antes de la aprobación, es una ley polémica. Ciudadanía y Desarrollo también ha hecho algunas observaciones. ¿Qué es lo que más le preocupa de este documento a Ciudadanía y Desarrollo? A ver, integralmente el proyecto de ley es una herramienta peligrosa para un sistema político y judicial que es corrupto. Para un sistema democrático igual. Sí, totalmente. Es una herramienta de alto impacto que podría no combatir al crimen organizado como supuestamente busca esta ley, sino servir como instrumento de persecución para distintos fines que aún no conocemos. De dar mayor poder a los entes de gobierno. Por supuesto, y un poder sin control. Y hay que analizar por puntos esta ley porque tiene varias aristas que creo que van a marcar la cancha en el país al respecto de quién está a favor y quién está en contra. Y los contra creo que se vienen con fuerza también al respecto de la constitucionalidad del proyecto de ley. Entre otras cosas, perdón que traiga a colación esto, porque me parece que ser crudo en esta ley, que ya va a entrar en vigencia sin mayor cambio, creo que es lo necesario. Aquí en una cadena aliada de América, lo que pasó cuando un ciudadano estaba interviniendo al respecto de los apagones y hubo una llamada. El exministro de Gobierno. Del exministro de Gobierno, recordarán ustedes. ¿Qué pasa si esa llamada hubiese sido calificada como una amenaza para el Estado? Básicamente, inmediatamente esta cadena pudo haber sido intervenida. Sus comunicaciones de los periodistas. Cuando simplemente aquí lo que hacemos es ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión. Puede ser intervenida en concordancia con la ley de solidaridad, porque no estamos frente a una ley aislada, estamos frente a la construcción de un régimen y una regulación en donde el espacio cívico se ve reducido y en donde la vigilancia del Estado aumenta su poder con la justificación de la seguridad. Es un ejemplo crudo que les doy. ¿Qué pasaba si es que se profundizaba esta crisis y utilizaban la ley de solidaridad para intervenir 3 de la mañana sin una orden judicial la casa de todos los involucrados en esa conversación?
porque ha sido calificada esa conversación como una amenaza para el Estado. Es decir, la ley es tan amplia que cualquier cosa podría ser una amenaza para el Estado. Obviamente, le pusieron ciertas exclusiones. Desde mi punto de vista, es un maquillaje nada más, es una exclusión cosmética, porque no da ninguna garantía de que esa ley se aplique adecuadamente. ¿Qué pasa con, ya en otros escenarios, con temas más complejos, en donde el presupuesto general del Estado va a ser usado, no sabemos cuál va a ser el límite, no sabemos si van a ser $100, $1,000, $1,000, $1,000,000, que se van a utilizar para cuestiones de inteligencia, para garantizar la seguridad nacional, entre comillas. Y ahí nos comenzamos a recordar a los ecuatorianos hechos que, los fondos que reservados ocurrieron por ejemplo, ¿no? en la historia de este país, fondos reservados. Y a mí hay muchos casos, por supuesto, el que más me preocupa es el caso del 95, que se pueda repetir, en donde el dinero de gastos reservados posiblemente se utilizó para comprar conciencias en el Parlamento. Fácil. Para un El hombre del gobierno, maletín. y se conecta para un gobierno que necesita 2, 3, 4 votos, va a tener una caja chica libre para usar esos dineros, y que luego van así pasar a la Contraloría General del Estado, pero posiblemente vayan a ser sujetos de incineración. Es decir, no va a quedar Exacto. rastro alguno La para que en el destrucción de futuro... todo documento. Exactamente. Incineración, van a quemar los documentos. Entonces, el escenario es bastante complejo. Es algo que nos va a afectar a todos y todas. La mera presunción de que podríamos ser considerados como una amenaza para el Estado da para que, por ejemplo, nuestra ubicación sea intervenida, es decir, que sepan dónde estamos y que conversamos. Autorización vía las operadoras de empresas telefónicas. Y a mí me preocupa el silencio de la empresa privada y el silencio de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo. ¿Qué empresa privada estaría de acuerdo con que sus abonados, que en un contrato se ha garantizado la protección de sus datos personales, ahora por una ley que viene a ser una constitución paralela porque viola principios constitucionales, tengan que entregar la información de los abonados? ¿Cómo nos vamos a comunicar, Jorge? ¿Cómo va a ser segura nuestra comunicación de aquí en adelante? Ahora, a propósito de la Constitución, debiste haber escuchado el argumento y la exposición de la presidenta de la Comisión de Seguridad, Inés Alarcón, del oficialismo, que se escudaba en la Constitución, muy en particular en el artículo 66, si no estoy equivocado, para defender la ley de solidaridad, y decía que por encima de la Constitución no está ninguna ley, que es, dicho sea de paso, verdad. Pero, ¿cómo nos ampararía la Constitución? Bueno, en este caso, creo que la interpretación extensiva de la Constitución al respecto de lo que es prioritario les da paso para que tengan este tipo de argumentos. Aquí el dirimente, creo yo, va a ser de nuevo la Corte Constitucional. Creo que Giovanni ya hace un par de minutos anunciaba una acción de inconstitucionalidad ante esta ley. Y de fondo, Jorge, ahí yo quisiera pasarme desde el punto legalista al punto del contexto ciudadano que vivimos en el Ecuador. Si tú le preguntas en la calle a los ecuatorianos si están de acuerdo o no con la ley de solidaridad y la ley de inteligencia, pues posiblemente te van a decir que sí. Por la narrativa que implanta el gobierno, ¿no? Y por la realidad también. No es cosa menor que militares sean asesinados a sangre fría en las fronteras. No es cosa menor los sicariatos que se viven en todas partes. O sea, hay un escenario de inseguridad estructural que necesita ser corregido, pero que no se soluciona con una ley que podría vulnerar derechos en general. Además, creo yo que estamos en un punto en el cual creo que la Constitución de la República del Ecuador, ese librito que nosotros aprobamos como ecuatorianos, nos guste o no, ya fue guardado en el cajón del olvido porque estamos funcionando con la ley de la mayoría, la ley del votante. Es decir, si es que hoy hay popularidad, hoy se ha ganado una elección con una diferencia sustancial en torno o en comparación a la candidata que quedó segunda, y eso da una patente de corso negativa para que a través de vías legislativas y vías de hecho se implante un régimen securitista, un régimen que prioriza la seguridad sobre los derechos. Y hay una frase muy célebre que dice: ¿qué tanto estamos dispuestos a sacrificar por la seguridad?
Si es que nosotros sacrificamos nuestros derechos más fundamentales como la libertad por la seguridad, creo que estamos condenados a no tener ningún derecho. Ahora, se manejaba esta narrativa, ¿no? De quien se oponga a este tipo de disposiciones, de proyectos que ahora ya son leyes, estaba haciendo parte de respaldar al narcotráfico y una serie de ideas que se han planteado. Es decir, ahora ya vas a tener temor de decirlas, pues. Y esa no es la idea, porque un estado de miedo creo que sería negativo para el país en donde no hay contraposición de ideas. Estamos en una democracia, o sea, a veces, y cuesta creerlo, Ramiro, que toca volver a los principios básicos de una república. Estamos en una democracia en donde podemos hablar, podemos disentir, podemos diferir, y eso es valioso para la construcción ciudadana, la construcción de una vida ciudadana dentro de una república. Pero no, nos toca volver a hablar de principios en donde, por ejemplo, instituciones del Estado con mucha claridad han dicho que hay dos tipos de ciudadanos: el combatiente y el ciudadano normal. Cuando normalmente, por principio, en una república no hay esta distinción ciudadana. Ahí todos somos ciudadanos, hay ciudadanos que cometen delitos y que deben ser procesados por los entes judiciales. ¿Qué pasa con el nuevo Sistema Nacional de Inteligencia? Es un ministerio, básicamente. Está por debajo del presidente de la República, está por debajo del Ejecutivo. Creo que hemos creado un poder sin freno, un poder incluso judicial dentro Inclusive de la propia, van a del tener propio otra, Ejecutivo. van a tener otra identidad, ¿no? Quienes formen parte de este. Y son de esta prácticas nueva que ya se organización. hacen, y a mí me sorprende mucho que ya lo digan sin empacho. Dicen, bueno, eso lo hacemos, lo que estamos haciendo ahorita es formalizar, entre comillas, legalizar. Entonces lo que hicieron anteriormente fue ilegal. Yeah. Y nos sorprende mucho la actitud del Estado frente a esta normativa, que yo digo, y creo que esta parte concluye mucho el escenario que hemos vivido en el país en los últimos años. Es una ley que les puede dar la vuelta si es que no hacen un buen trabajo en el gobierno y pierden la elección futura. Y ahí vamos a ver cómo ya no conviene la ley. Porque aquí no se aplican políticas de Estado. No es que estamos pensando en seguridad a largo plazo, estamos pensando en una política reactiva para lograr, y es claro, obviamente, Política que se acomode al gobierno de turno. que se acomode y al contexto, porque estamos frente a un contexto de inseguridad marcado en donde se necesitan herramientas. Las herramientas que se están creando y otorgando son peligrosísimas. Y ahí pues quedan pocas instituciones que pueden hacer un contrapeso. Es que Jorge, Ramiro, ciudadanos, no es dar un criterio democrático, no es hacer una oposición ciega, no es decir no porque no. Es decir, aquellos puntos deben ser corregidos, deben ser perfeccionados. Hay un veto parcial, que puede dar el presidente de la República a esta ley con criterios, por ejemplo, ya incluso si no quieren de la ciudadanía, de la Defensoría del Pueblo, que es la institución garante de derechos humanos, de la Superintendencia de Protección de Datos Personales, que dé un criterio más técnico para que la ley no se convierta en un instrumento que, insisto, hoy podría afectar a unos, mañana a otros, y por qué no en un futuro a los propios creadores de esta ley, que es lo que ya le pasó a la Revolución Ciudadana con ciertas leyes. Las crearon, pero ahora ya no les conviene. Ahora le sirve al poder de turno. Exactamente. Y lo mismo puede pasar después, ¿no? Por supuesto. No olviden que los gobiernos se desgastan. Ajá. No es que la popularidad va a estar siempre al 100%. Y ahí deben considerar en ser sensatos para crear instrumentos que le dé sostenibilidad gubernamental y a la política pública. Pero ahora entonces estamos en manos de la Corte Constitucional, porque se vienen demandas de la ley de solidaridad, después se vendrán a esta ley y las otras que pretendan pasar en esta misma línea de violación a derechos. Por supuesto, y ahí nos sentimos preocupados al respecto de cómo va a funcionar la Corte Constitucional. ¿Por qué tu preocupación? Porque ya hemos visto casos en los cuales la Corte Constitucional, en el caso de que falle en contra del poder, se vuelve incómoda. Pero ahora mismo hay un incumplimiento, porque la Corte ordenó formar una comisión para los estados de excepción, no se lo ha realizado, y hay una nueva declaratoria de estado de excepción. De estado de excepción. Y no hay una actuación, digamos, que sea oportuna de este organismo de la justicia para lograr garantizar que la Constitución se cumpla y la ley también. Y yo de fondo digo, Jorge y Ramiro, todo esto que hemos hecho en los últimos años, ojo que son más de 10 leyes de seguridad,
son políticas públicas incesantes. Hay un IVA que estamos pagando día a día que era para seguridad. Yo pregunto, ¿ya estamos en un país más tranquilo? ¿Por ahí está yendo la solución? ¿Es adecuada la solución que estamos dando? ¿O estamos haciendo lo mismo esperando un resultado distinto? Creo que si estamos bajo esa lógica, podemos aprobar cualquier normativa, cualquier política pública que si no tiene un efecto, pues vamos a seguir en lo mismo. ¿Tú le ves a la Corte como una corte de bolsillo de este gobierno? No diría eso, pues es que hay casos y casos en la Corte. Cada decisión que ha tomado, pues va en función de la coyuntura, va en función, ojalá, de la Constitución. Entonces no es una Corte que podamos calificar como que es oficialista o es de oposición, sino va en función de cada tema. Con los últimos cambios que se hicieron en la Corte. Con los últimos cambios hay que ver qué decisiones toman al respecto de los estados de excepción. Recordemos que el cambio es reciente y hay que ver si se alinean a una... Porque la Corte Constitucional también tiene una línea política, los jueces tienen una línea política, que es legítima. Ideología. Y una ideología, como todos y todas. Decir que los seres somos apolíticos, pues es un absurdo. No existe. Pero esa línea política debe estar marcada por dos cosas. Primero, por el respeto estricto del Estado de Derecho, la ley y la Constitución. Y en segundo lugar, por este fin común de lo que tiene que ser una república, que es garantizar una vida en paz de los ciudadanos. Entonces hay que ver, yo creo que todavía es prematuro adelantarnos a decir o hacer una evaluación del trabajo de la Corte Constitucional, cómo está conformado ahora, pero sí estar expectantes de cuál es el proceso que llevan a cabo conforme a las demandas de inconstitucionalidad que se van a dar en el futuro. Perfecto, con eso me quedo. Estaremos entonces atentos a todo el desarrollo de esto. Roger, te agradezco por tu tiempo. Muchísimas gracias, Jorge Ramiro. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Roger Celi de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, politólogo de la República, 725.